tardes, ¿cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Yo soy Eva Lidia Prieto Valencia del programa El Placer de Leer. Gracias por estarnos escuchando. Gracias a Rafael Lima por darnos la oportunidad de estar platicando aquí con ustedes. Es nuestro productor y amigo. Y bueno, pues compartan toda esta información. El día de hoy vamos a continuar viendo este libro de Jorge Bucay, De la ignorancia a la sabiduría. De verdad, miren, pueden checarlo. ¿Cuántas anotaciones? Yo espero que tengamos la oportunidad de estarlo viendo, de poder leerlo si ya lo adquirieron. Regálenos un mensaje. ¿Qué libro estás leyendo tú en este momento? ¿Qué libro? ¿O qué libro te ha impactado? ¿Por qué no nos compartes aquí un mensaje? Vamos a estar esperando aquí en www.ceresoradiotv.com para escuchar todos tus mensajes, todo lo que tú quieras compartirnos. Y bueno, este libro que hemos estado manejándolo ya desde varias sesiones y lo hemos tenido que interrumpir porque tuvimos la oportunidad de andar fuera. Pero vamos a hacerlo así más breve para que nos dé la oportunidad de verlo todo. Tiene una información exquisita. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de escuchar un cuento, el cuento de la tortuga, y había muchos aspectos que podíamos analizar ahí. Que Jorge Bucay, bueno, pues siempre nos ayuda, nos apoya a través de estos cuentos o estas fábulas para darnos a entender el contenido. Y bueno, ahí estaba el ejemplo de la tortuga, si bien recuerdan que es una tortuga que de repente mira hacia arriba y anhela, tiene ese anhelo, ese sueño de querer volar. Entonces sus amigas las gaviotas, de repente escuchando ese anhelo que tenía, se prestan a ayudarla a volar. ¿Cómo? Efectivamente la tortuga no iba a volar por sí misma, pero deciden que se apeara a un tronco, que levantaran el tronco y pudieran levantarla con la agarrada de las patas, pudieran levantarla y volar. Y bueno, ¿cuáles son las experiencias que vive esta tortuga? Que ya una vez que lo logra, bueno, donde va pasando hay muchos que le aplauden, que realmente admiran lo que está haciendo, se sienten dichosos de ver que de una u otra forma está logrando ese sueño, y además muchos incluso les preguntan que qué es lo que está viendo, que se los comparta. Por otra parte, bueno, de repente pasa por una parte donde la están viendo sus mismas compañeras tortugas y le empiezan a atacar y le empiezan a decir que es una soberbia, que lo que está haciendo, que realmente no está volando por sí sola, y ella trata todavía a través de mover las patas, decirle que no es cierto lo que ellas están pensando, que no es la actitud soberbia de ella. Bueno, no sé qué tanto pudiera haberle pasado por la mente a la tortuga mientras está volando, pero le duele mucho el que realmente la ataquen de esa manera, y que es lo que ocasiona, al tratar de explicar, se suelta a ella de la rama tratando de explicar que no es su mérito, y se cae, y al caer pues realmente se lastima, y después pues ya deja abandonado ese sueño por todas esas agresiones. Y yo les decía, bueno, ¿cuántos de nosotros cuando decidimos hacer un cambio o cualquier actividad que realicemos, con ayuda o sin ayuda, cuántas veces nos han lastimado con sus comentarios? Y bueno, aquí la idea es no llegar a la posición de la tortuga, en el que ella dejó de disfrutarlo, y ya no lo volvió a soñar. Dice al final del cuento que ella ya decide vivir efectivamente pues lo que es su naturaleza, pero ya deja de soñar por todas esas compañeras que la atacaron. Pues esto sucede en la vida nos sucede a todos cuando decidimos hacer algo diferente. Muchos se alegran efectivamente de nuestros éxitos, pero muchos otros tantos, pues bueno, se jactan, nos lastiman, nos hieren, y ¿cuántos desistimos? Aquí la pregunta sería, ¿cuántos desistimos cuando viene la adversidad, cuando vienen ese tipo de comentarios? Todos los que me están escuchando, yo sé que en algún momento han tenido un sueño, han comenzado con todo ese ímpetu y esa alegría a realizarlo, pero llega un momento que son lastimados con estos comentarios, tal vez de los seres que más nos aman. Y como les decía, no es que muchas de las ocasiones lo hagan con la finalidad de lastimarnos, sino falsamente de querernos ayudar a evitarnos un fracaso.
y bueno, a veces que es peor el remedio que la enfermedad, como dice el dicho. Bueno, ahí está ese ejemplo. Y esto es con la finalidad, les comparto esta parte, porque todo el libro, realmente de Jorge Bucay, él maneja mucho este tipo de representaciones donde puede ser mucho más fácil, más palpable, más comprensible, que podamos entender todo lo que está mencionando. Yo lo que voy a hacer para poderlo hacer un poquito más corto, porque en realidad lo tienen que leer, y les preguntaba hace un momento, ¿qué libro están leyendo ustedes en este momento? ¿Qué libro les ha impactado? Compártanos esos mensajes y esas ideas. Y yo lo que voy a hacer es verlo por subtítulos y más o menos darles una sinopsis de lo que él está manejando para que podamos terminarlo en este programa y ya no llevarlo más largo. También invitarlos, quieren algún libro que a ustedes les impactó, que les gustó muchísimo, quieren que lo veamos, que lo analicemos, que podamos comprender y tener distintas opiniones de eso que a ustedes les impactó, compártanos el título y con mucho gusto lo transmitimos aquí en su programa El Placer de Leer, porque al final este programa es de ustedes y para ustedes. Y bien, en este libro Jorge Bucay, una vez que nos habla de toda la situación, que lo hace reflexionar y entender que una vez llegando a la cima, cuando logramos y tenemos ciertos éxitos, de repente nos preguntamos qué más sigue. ¿Qué más sigue? Y él a través de este análisis dice, pues me doy cuenta en ese momento que se tienen éxitos, que ya tienes muchas herramientas y que llegas al momento que tienes que continuar. ¿Qué hay más allá? Y esa es la parte espiritual. Es la parte espiritual en donde vas a empezar a ejecutar con todas las herramientas que has tenido, con toda la experiencia que tienes, que vas a empezar a efectuar todos esos ejercicios. Y bueno, nos habla aquí, en uno de los fragmentos, nos dice que un poco de historia. En esta parte Jorge Bucay nos está platicando sobre Platón. Dice, para Platón su plática no trataba solamente de repartir más conocimiento, sino que intentaba también ayudar a sus discípulos a volverse cada día más sabios, prometiendo implícita y explícitamente a todos que sus vidas accederían por este camino a una instancia superior. Entonces, en parte de la historia nos empieza a platicar él desde dónde viene esta inquietud. Si recuerdan cuando leímos, aquí vamos a empezar a hacer entre enlaces, cuando leímos la de Miguel Ruiz, que se llama el libro Los Cuatro Acuerdos. ¿Recuerdan cuando él empieza, después de ser un médico prominente, una persona preparada, empieza a ver, a sentir la necesidad de descubrir más allá de lo textual, y entonces se mete en esa parte espiritual, en esa otra parte de nosotros que desconocemos, que tenemos, que podemos manejar y utilizar a nuestro beneficio? Y nos habla también un poquito de esa historia de los filósofos. Yo quiero comentarles aquí algo bien valioso. Cuando les he platicado de esa evolución, que nosotros nos encontramos en un momento de evolución y que vamos 2000 años atrasados, según el libro de la respuesta de Pablo E. Hanser, ahí nos maneja parte también de lo que está hablando aquí Jorge Bucay. Nos dice que en la antigüedad ya había mucha información sobre esa parte espiritual que tenemos todos, de la que podemos echar mano, de la que en la actualidad estamos escuchando mucho sobre ley de atracción, que estamos escuchando mucho sobre leyes universales. Bueno, toda esa información la están retomando, ¿sí? Desde los grandes filósofos, desde 5000 años antes de nuestra era, estamos hablando que 3000 años antes de que apareciera Jesucristo. Bueno, en el de la respuesta, ahí mencionan que precisamente esa es la necesidad de venir de Jesucristo, precisamente porque todos los seres nos detuvimos en esa evolución en la que debemos de ir al ritmo de todos estos cambios que están surgiendo a nivel universal. Por si no lo han visto, pueden leerlo. Hay muchísimos libros, pero bueno, algunos de ellos está la respuesta de Pablo E. Hanser, está Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, y en este momento, pues bueno, leyendo esto, también nos vuelve a situar a esa época donde dice, esto puede tener algo de sorprendente
si pensamos que la voz de tanto conocimiento era la de Sócrates, que quizá nunca existió y que todo fue dicho y escrito hace 3000 años. Entonces, bueno, aquí ya nos habla de lo que quiere decir Sofía. Nos va adentrando poco a poco y nos habla parte de esta historia, de estos filósofos, de lo que tenemos palpable en este momento para echar mano, para saber que desde ese entonces ya había una gran preocupación por enseñar de todas estas personas, de estos filósofos, estos grandes maestros, por enseñarles a la humanidad a utilizar el entendimiento, el pensamiento, esa parte espiritual de nosotros que puede ser creadora y que podemos tener un mundo mejor siempre y cuando hagamos ante todo conocerlo, que lo conozcamos, que sepamos de dónde proviene. Incluso aquí Jorge Bucay maneja algunos pasajes de la Biblia en donde él da una explicación de entendimiento. Dice, la Biblia maneja estos textos y a través de este texto, por ejemplo, la existencia de Adán y Eva y preguntas que se quedan al aire, que no son comprensibles, el porqué de la forma de actuar, cómo es posible que un Dios creador te ponga la tentación ahí mismo y cómo puedes actuar, ¿no? Traspolarlo a nuestra actualidad, pues sigue siendo lo mismo. Tenemos todos los beneficios y tenemos todos los elementos necesarios, ahora más todavía que antes, y en eso vamos a estar constantemente trabajando, y la importancia de la lectura, porque necesitamos conocer en dónde estamos y hacia dónde vamos, qué es lo que nos falta como seres humanos. La propuesta con nosotros es decir, cómo estás y hacia dónde vas. Ok. Ok, entonces, bueno, nos habla de algunos pasajes donde hace el análisis y posteriormente nos vamos, el hombre y sus mitos. El hombre contra la cultura. Bueno, ya saben que hay mucha contraposición. Nuestra mente es verdaderamente tan compleja que todos los conocimientos que traemos, aquí vamos a volver a hacer otra comparación del ejercicio que les he estado poniendo sobre esa película en donde la gente después de estar presa durante determinado tiempo están girando alrededor y caminan en el sector 8, creo que era el sector 8, y toda la gente sabe que tiene que caminar así porque ya está en ese momento en donde ya está ajeno a su propio entendimiento. Bueno, pues nosotros en la actualidad nuevamente estamos siguiendo muchas veces muchas líneas, muchas enseñanzas que nos han prodigado desde que estamos muy pequeños y nos han dicho que así es, pero no sabemos ni de dónde provienen ese tipo de enseñanzas que ya las hacemos de una forma automática porque no las han repetido desde muy chiquitos. Es parte de la guía que nos dan, ya no nos preguntamos, al igual que aquel preso que se integraba a ese grupo de personas que ya no tenían voluntad y empezaban a girar alrededor, y ya no preguntaban ni por qué lo hacían, porque todos lo hacían, porque así era, porque el que iba adelante, o sea, la pregunta es cómo se empiezan a integrar, ¿no? Vamos a pensar en un día desde el amanecer, en ese momento no hay nadie, y por qué de una forma inconsciente las personas conforme van llegando empiezan a girar en sentido de las manecillas del reloj y nadie camina, al contrario. Y no sabemos por qué, porque esa es la enseñanza que ya se tenía. Y bueno, pues aquí Jorge Bucay dice el hombre contra la cultura. Empiezan, ya saben, las rebatingas. Dice, ¿en qué medida nuestra educación, que por supuesto incluye todo lo que aprendemos y creemos, actúa como incentivos para nuestro propio desarrollo, y en qué medida actúa como un freno, un límite y un sutil y feroz impedimento? Esas enseñanzas que nos dieron, y al igual, ya fíjense, aquí estamos viendo 3 puntos, lo que nos está diciendo Jorge Bucay, lo que vimos en ese ejercicio que les he estado compartiendo de ese
de esa película, cómo actúa la gente y en el momento que alguien decide actuar de una forma diferente, cómo reaccionan todos los demás, porque son las enseñanzas, pero que muchas veces no nos, no nos preguntamos siquiera. Y ya, aquí ya lo estamos poniendo precisamente cómo quedan las tres partes. Nos lo está comentando Jorge Bucay, lo vimos en ese ejercicio de la película, y es la forma en que nosotros actuamos en acorde a nuestra educación, y es donde dice, bueno, pues dependiendo de esa educación que cada quien haya tenido, de esas enseñanzas, que muchas veces es a través del ejemplo, bueno, cómo estamos actuando, qué es lo que nos está limitando para poder alcanzar esa parte de paz y de espiritualidad que nos hace falta. ¿Sí? Entonces dice, ahí empezamos con una lucha de creencias sobre lo que nos han enseñado y lo que hemos hecho durante toda la vida, independientemente de la edad que tengamos, y en donde empezamos a chocar con esas enseñanzas, como que al irnos llenando de más información a través de la historia, a través de los libros, a través de la letra, conforme nos vamos enriqueciendo un poquito, pues es donde comienzan a surgir todas esas dudas, si efectivamente toda esa enseñanza que nos prodigaron durante todo el tiempo de nuestro crecimiento es la más efectiva, o está correcta, o va con nosotros, o nos lleva al camino que tenemos destinado cada quien, y nos va encauzando sobre el objetivo, el propósito de vida que cada uno tiene. Y entonces empiezan a surgir muchas dudas, empiezan a haber muchas inquietudes, y eso es también parte de lo que nos va motivando a ir a buscar más. Cuando no nos satisfacen ese tipo de respuestas que tenemos en nuestro entorno, de lo que ya aprendimos, de lo que ya nos enseñaron, entonces eso nos despierta la inquietud de ir buscando más, ¿y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en los libros. Y bueno, ya posteriormente nos habla en otro capítulo, porque esto es nada más una pequeña reseña, lo más valioso es que ustedes lo adquieran, lo lean, para que vean tantos matices, puntos de vista que podemos estar observando y que podemos estar utilizando, además de los cuentos, además de todo esto que Jorge Bucay utiliza para podernos dar a entender cómo estamos, cómo reaccionamos ante esa educación. Viene el siguiente subtítulo, que se llama El paraíso ganado. Y bueno, aquí dice, a través de la historia nos están comentando que incluso en la Biblia, que nosotros ya tenemos, por el hecho de todo ese análisis, todo ese aprendizaje que tenemos que hacer aquí en este momento, en este mundo, en esta vida, y disfrutarlo, es lo que nos va a llevar a disfrutar verdaderamente un paraíso, o a vivir un infierno, como es el caso de muchas personas que aparentemente llegan a tener incluso en algún momento un éxito así muy grande en alguna actividad que realizan, y llegan muchas veces al suicidio, llegan a tener una vida por demás vacía, porque no tienen esa paz interior, porque no tienen esa paz, no tienen esa serenidad, que para Jorge Bucay, déjenme decirles que para él la felicidad en el ser humano es tener esa paz, esa tranquilidad dentro de sí mismo, y estar disfrutando cada segundo, cada instante de la vida intensamente. Entonces el paraíso viene a ser precisamente el poder vivir, crear en este mundo, en este momento en donde tú te encuentras haciendo lo que tú anhelas y sueñas, independientemente de las adversidades que puedas tener en tu entorno, no desistir y hacerlo, y poderlo disfrutar, y realmente verlo a través de esos ojos del alma, ver ese paraíso que efectivamente es en el que estamos viviendo en el momento aquí y ahora. Bueno, pues es lo mismo, el paraíso o el infierno que cada uno nos estamos creando. Es muy fácil culpar a los demás y decir que por las enseñanzas, que por el lugar donde vivimos, que por donde nacemos, que por las pocas oportunidades, realmente no tenemos lo que queremos o lo que anhelamos, y no nos sentimos felices. Si estamos buscando afuera de nosotros, estamos buscando esa felicidad que ni siquiera, muchas de las ocasiones ni siquiera podemos interpretarlas, ni siquiera sabemos exactamente qué es, si estamos en la búsqueda, en la ávida búsqueda de algo que nos llene, que nos satisfaga, pero la verdad
es importante que cada uno encuentre su propia dicha interna a través de buscar toda esa información, de hacer el propósito de sentirse satisfechos, felices, conscientes de uno mismo. Bueno, pues aquí el paraíso ganado es precisamente que la oportunidad de tener, nacer, pues ya es una oportunidad. Aquí al principio dice Jorge Bucay en el paraíso ganado, dice, todos podemos llegar a ser sabios. ¿Se dan cuenta en esto? Es una decisión. Pues igual, ser felices es una decisión. Dice, todo se agrava cuando cuando los que deciden por otros, los que mandan, los que venden y los que compran, los que educan y los que legislan, no asumen la responsabilidad que socialmente les cabe y entonces ensalzan, demandan, valoran y premian mucho más la capacidad de producir y acumular bienes que las cualidades sociales o espirituales, transformándonos a todos en cómplices de una falta de valores que paradójicamente también somos víctimas preferenciales. Bueno, aquí está el hecho de tomar esa decisión, lo que les he comentado aquí y ahora, tomar la decisión de un cambio, de descubrirse, de respetarse, de comenzar desde el reflejo del espejo. ¿Se dan cuenta cómo todo va siendo así, se va abrazando? Aquí Jorge Bucay nos está hablando que desde que nacemos ya somos seres ignorantes porque venimos a conocer este mundo y que hemos escuchado en muchas de las ocasiones también que es una escuela. Realmente es una escuela, la vida es una escuela que nos va enseñando paso a paso, y dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos, cuando ya tenemos la capacidad de tener esa conciencia, de saber quiénes somos, cuál es tu potencial y tu alcance, bueno, pues entonces ahí te darás cuenta de hasta dónde es tu ignorancia o hasta dónde tienes esa avidez de conocimientos mayor, superior de lo que hasta ese momento has tenido. Y bueno, vamos a otra parte. Les digo, al final aquí lo más valioso es que ustedes se acerquen y lo lean todo porque Jorge Bucay nos va llevando de la mano y nos va llevando de la mano y al ir viendo texto por texto y ejemplo por ejemplo que nos va compartiendo, que nos va diciendo, nos va guiando, como muchos autores, con mucha información que se empieza a repetir, que le empezamos a escuchar con cierta frecuencia. Pues aquí estamos hablando de los filósofos de la antigüedad, la llegada de Jesucristo, para reforzar toda esa parte que la finalidad era llegar a esa parte espiritual, conocer que tenemos otra presencia y que a través de conocerlo, saberlo manejar, saber dominar todas esas emociones, saberlo expresar, diseñar, entonces eso es lo que nos va a brindar un poquito de sabiduría y de esa paz y de esa felicidad que no se encuentra afuera, que se encuentra en nosotros mismos, porque al final también es una decisión. Entonces, bueno, aquí dice el sueño del ignorante. El ignorante es alguien que ni siquiera sabe que lo sabe. Sí, ¿verdad? De repente se suena extraño esta frase de Jorge Bucay. El ignorante es alguien que ni siquiera sabe que no sabe. Ya lo hemos escuchado en algún otro momento. Y sí es verdad, el que verdaderamente ignora quién es, cómo es, a dónde va, del poder y del alcance que puede tener, ni siquiera él mismo está consciente de que no lo sabe. Piensa que su vida, vamos a volver al ejemplo de aquellos que caminaban alrededor en dirección o igual que las manecillas del reloj, ni siquiera sabía por qué lo hacía, ni tenía conocimiento de quién era, ni siquiera de sus alcances que tenía, porque ya no era dueño de sí. Allí se convierte en una persona sumamente vulnerable, que va a hacer lo que los demás dicen o lo que los demás quieren, y entonces empiezan a ser como una hoja al aire, como una
pluma que va meciéndose al vaivén del viento y que va pues, conforme el viento lo vaya llevando, ¿no? Porque ni siquiera sabe que se encuentra en ese vaivén, pues así. La ignorancia en nosotros, ni siquiera sabemos que no lo sabemos y lo tenemos, que eso es todavía mucho más impresionante. Decir, bueno, tenemos esa capacidad dentro de nosotros mismos, como mencionó anteriormente Jorge Bucay, nosotros podemos ser tan inteligentes que saber que no sabemos las cosas y las tenemos dentro de nosotros. Bueno, aquí les voy a hacer una comparación diferente de la que hemos hecho al decir que ni siquiera nosotros sabemos que no sabemos. ¿Qué sucede, por ejemplo, en nosotros, en las personas que ya no nacimos dentro de la tecnología y que de repente nos rebasa un poco, que nos cuesta tanto trabajo entender cómo funcionan los aparatos mínimos, incluso de nuestros aparatos, nuestros equipos que tenemos de celulares y que tienen una capacidad tan amplia que pueden hacer muchas de las cosas que necesitamos y que ni siquiera nos damos cuenta? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y yo creo que muchos de los que me están escuchando les ha pasado, que tienen algún equipo en su casa, llámese el aparato de celular, que eso es lo más palpable para nosotros, y que ni siquiera sabemos utilizarlo al 100%. Ni siquiera conocemos las funciones básicas o las más elementales que puede tener y en la que nos puede auxiliar y ayudar. O bueno, en la casa, por ejemplo, que de repente tenemos un servicio de lavadora automática que nos hace muchas cosas y que ni siquiera llegamos a conocer exactamente todos los beneficios que llega a tener. Aquí hablando de otro aparato que a lo mejor no es tan común, pero que de repente lo tenemos y no sabemos utilizarla a todo su potencial, que ni siquiera sabemos de lo que es capaz de hacer. Bueno, pues los seres humanos también estamos bajo estas mismas condiciones en el que tenemos un potencial muy grande y ni siquiera sabemos utilizarlo, ni siquiera lo conocemos. Entonces ahí es donde viene la inquietud de decir, es necesario que aprendamos, porque no sabemos incluso que no sabemos. Entonces tenemos que aprenderlo y tenemos que leer y ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para estarnos pensando. Tenemos que leer para que nos vayan enseñando estos autores, para que vayamos aprendiendo, vayamos comprendiendo de toda esa capacidad que cada persona tenemos integrada dentro de nuestro funcionamiento y que podemos aprovechar al máximo para tener esa paz, para lograr esa sabiduría interna, para ser felices en este mundo, que este es nuestro paraíso o nuestro infierno, dependiendo de la decisión que tomemos. La decisión es de cada quien. En el siguiente capítulo, Jorge Bucay nos habla de la rebeldía del buscador. Bueno, ahí vamos a hablar que es un choque de conflictos entre lo que hemos aprendido, de lo que hemos hecho siempre, es hablar de la área de confort y que cuando determinamos hacer algo diferente, muchas veces el conflicto incluso es interno, en donde nos cuesta trabajo retomar, hacer esos cambios tan importantes para empezar a buscar, como es el caso de la lectura, algo simple. Las personas que dicen yo no tengo el hábito de la lectura, y entonces empieza ese conflicto que dicen, es que empiezo a leer y no le entiendo, es que empiezo a leer y me quedo dormida, es que empiezo a leer y me aburre, es que empiezo a leer y tiene muchos pretextos para no hacerlo, pero tiene la misma capacidad y habilidad que cualquier otra persona que pudiera ser un lector ávido. Bueno, esos conflictos internos pues es donde parte nos habla aquí Jorge Bucay, donde dice la rebeldía del buscador, en donde empieza a rechazar lo que no es científicamente comprobable, porque también nos volvemos unos escépticos y queremos que todo esté científicamente comprobado, aunque estemos viendo sobre nuestras narices que la ciencia también tiene sus limitaciones y también tiene sus errores. Y al final, realmente lo que nos va a hacer
a nosotros, o lo que nos va a ser provechoso para nosotros va a ser lo que nosotros apliquemos y el resultado que tengamos nosotros en nosotros mismos. En el siguiente capítulo nos habla de los caminos equivocados. ¿Cuántas veces buscando estas respuestas de repente la mente nos gana y nos arrincona por miedo, porque es uno de los factores que más nos enseña el miedo, pero también el más difícil de superar y de gobernar, y nos lleva por un camino equivocado, un camino que creemos que es la felicidad, es nuestro propósito de vida, es el conocimiento verdadero, pero está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque nos habla de un área de confort dentro de nosotros mismos que no nos va a llevar a ningún lado. Y dice, un necio niega que no sabe, un soberbio sabe que cree que lo poco que sabe es mucho. Vean cómo nos engañamos, o muchas de las ocasiones que sucede cuando de repente comentamos algo o nos comentan algo y decimos, es que las leyes de atracción, ya lo sé. Y en el momento que nosotros utilizamos esa expresión, además de hablar de soberbia y de necedad, es que en ese momento nos enganchamos en retroceder porque no somos capaces de reconocer que no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no lo hemos llevado a la práctica. Y no lo sabemos, al no llevarlo a la práctica no hemos tenido los beneficios que deberíamos de tener cuando logramos esa paz interna, cuando llevamos el conocimiento del propósito de vida, de lo que a nosotros verdaderamente nos gusta, y que eso nos hace sentir bien, nos hace sentir felices, nos hace sonreír al amanecer con una facilidad, nos hace entender que los problemas son realmente ejercicios, son exámenes para que nosotros apliquemos todo lo que sabemos, el conocimiento de nuestra trayectoria para resolverlos y para salir avante de ellos y para sacar el mayor beneficio. Cuando tenemos un duelo, que recuerden que los duelos no solamente es la pérdida de una persona maravillosa que llega a fallecer, también es el cambio de casa, también es la pérdida de un trabajo, nos mantiene en ese duelo doloroso que podemos sentir y que debemos de enfrentar y aprovechar. Cuando estemos en estos momentos, son exámenes para que nosotros los enfrentemos con todo el valor y con todo el entusiasmo para poder superarlo. Y eso es muy importante, que tengamos el conocimiento y que tengamos las herramientas. Y por eso, insisto, tenemos que leer. Ya no es un pretexto, ya debemos de dejar de estar nosotros mismos poniéndonos ese pretexto de que estamos leyendo y que en la primera página ya nos aburrimos, o ya nos dio sueño, o ya nos cansamos, o ya se nos olvida el libro, andarlo cargando por donde andemos. Ya no es posible estar utilizando, porque la única persona que se daña con estar utilizando estos pretextos es la persona que los está usando, porque es la única que se va a engañar, es la única que no va a avanzar, porque no se esfuerza, porque no se compromete, porque no es capaz de pagar el precio, porque dice, prefiero irme a una fiesta, a una juerga y gastar 2,000, no sé cuánto es lo mínimo que se pudiera gastar, y que eso no se les hace que fuese mucho, a adquirir un libro y obtener el conocimiento y el entendimiento necesario para seguir caminando en este mundo, para ser felices, para crear ese paraíso, para descubrirlo, porque realmente está en nuestro alrededor, pero no lo vemos porque no lo sabemos. Y bien, aquí hablamos en Jorge Bucay, continuamos, el siguiente fragmento es el maestro, dice, el conocedor o maestro es el que sabe que sabe. Bueno, ya una vez que empezamos a leer, cuando tenemos esa capacidad de entendimiento y que lo podemos transmitir y que lo podemos compartir, ya lo vamos entendiendo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando pues ese tipo de conductas de saber que ya lo sabemos, pero no lo externamos, o no lo compartimos, o no lo practicamos? Tampoco nos sirve de nada. Tenemos que estar practicando lo que aprendemos, tenemos que estar caminando sobre eso y tener nuestra propia opinión. Los autores pueden decir
lo que ellos percibieron, lo que ellos experimentaron cuando llevaron a la práctica todos esos ejercicios, donde se metieron, como en este caso Jorge Bucay, que dice, yo escribí hojas de ruta, 4 libros, y yo sentía que eso abarcaba todo lo que tenía que hacer, y sin embargo surge la inquietud de la ignorancia a la sabiduría. Imagínense, ya llevaba 4 libros, ya llevaba más libros, pero específicamente de superación personal, pues estaban integrados estos 4 libros donde él consideraba que había tomado todas esas conductas que tenemos en distintos momentos de nuestra vida y que había abarcado todo, y se da cuenta que no es cierto. Entonces es donde decide escribir esto, que posteriormente vino a ser la quinta parte de esas hojas de ruta, porque había llegado a un punto, pero no era el objetivo final, le faltaba la otra parte más importante, que era la espiritual, y ese entendimiento de saber cómo actuamos, cómo nos sentimos, cómo somos a través de todas las conductas, de todo lo que aprendemos, de las decisiones que tomamos. Y bueno, dice aquí ya cuando surge el maestro, cuando ya sabes que sabes algo, pero lo llevaste a la práctica, pero realmente tienes una respuesta, realmente nos puedes decir lo que tú sentiste. Por eso les decía, ¿qué libro les ha impactado? Compartan ese título que ustedes están leyendo, qué es lo que aprendieron, qué es lo que les gustó, o algún título que ustedes deseen compartirnos, compártanlo y nosotros lo analizamos, lo leemos aquí y vamos a hablar desde otro punto de vista, desde otro ángulo, aun cuando tu opinión va a ser la más importante. Y es por eso que precisamente esos ejercicios que yo les he estado compartiendo, de la lectura, de la risa, de los abrazos, como han podido ustedes ver, que el día de ayer estuvimos ahí en la Basílica de Guadalupe dando los abrazos, no quisiera poder compartirles y que a través de la imagen ustedes pudieran percibir el sentir de la emoción de la gente, con qué gusto nos abrazó, nos estrechó, nos dio bendiciones. Digo, no todas, pero sí la gran mayoría. Ayer se sentía una magia muy, muy especial en ese recinto que para muchas personas es sagrado, y para nosotros desde luego también es muy respetable. Que se siente esa fe, se siente esa magia, se siente esa energía. Pero yo les puedo decirme sentir, yo les puedo plasmar e invitar a realizarlo. Pero cuando ustedes lo viven, ustedes tendrán su propia experiencia, tendrán su propia opinión. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo percibieron? ¿Cómo les sumó? ¿Cómo les integró esa energía? ¿Qué es lo que les resultó mucho mejor? Bueno, pues así igual, aquí en el maestro ya tienen el conocimiento, y saben que en el momento que nosotros lo compartimos con ustedes o lo compartimos con alguna persona, cuando enseñamos eso que ya aprendimos, pero que les puede uno hablar exactamente de la experiencia y del sentir, no porque lo dijo aquí Jorge Bucay, sino porque yo lo viví, porque yo lo estoy experimentando. Bueno, en ese momento tengo mi propia percepción y mi propia idea, y es cuando la puedo enseñar a alguien y decirle cómo se siente, con mis palabras, con mi forma de sentir, como yo lo haya vivido, porque cada quien va a dar su experiencia. De hecho, precisamente aquí hay un texto donde dice que de una experiencia, no se los voy a leer porque si no nos atrasamos mucho, de una persona que llega a un lugar nuevo. Aquí habla de un poblado, llega a un pueblo nuevo y de repente en la entrada se acerca una persona y le pregunta que cómo es ese pueblo. Y esta persona le habla que es un pueblo maravilloso, con gente fantástica, que está muy iluminado, muy enriquecido, que hay armonía, que es un lugar maravilloso para vivir. Entonces el paciente se queda y posteriormente pasa otra persona y le pregunta que cómo es el pueblo y que cómo es las personas del pueblo, y entonces le empieza a hablar pestes y decirle que es lo peor, que ni siquiera se acerca a ese lugar. ¿Por qué? Porque cada persona estaba hablando de su propia experiencia, y ahora el que visitaba tenía que vivir su propia experiencia, no podía retomar de las otras, de las dos, mientras uno le hablaba de maravillas, porque ese era su sentir, porque eso era lo que estaba viviendo, porque estaba retomando por decisión lo mejor que había en ese lugar, y la otra persona pues estaba hablando de sus vivencias, de lo peor de sus vivencias,
y eso lo estaba transmitiendo. Pues en la vida es lo mismo. Yo les puedo hablar de una experiencia maravillosa al estar leyendo a Jorge Bucay, al estar leyendo a Pablo Ejáncer en La Respuesta, que ese libro me ha maravillado, me ha encantado, además de que fue fuente de inspiración Pablo Ejáncer para el libro No Estamos Solos. Sí, un poquito de esa historia, le busquen ese libro, La Respuesta. Se encuentra en librerías, yo los invito a que lo lean, y si ya tuvieron la oportunidad de leer este libro, No Estamos Solos, que me compartan también su opinión, y si no lo tienen, que nos manden un mensaje y con mucho gusto les damos las direcciones donde lo pueden adquirir o buscamos la manera de acercárselos si no se encuentran aquí en la Ciudad de México. Y bueno, cada quien habla de las experiencias, de lo que siente. Yo cuando leo a Connie Méndez, pues ese libro, en una parte yo estaba llorando de sentir esas palabras que me llegaban hasta el alma, de descubrir que lo que yo había pensado y entendido desde hace mucho tiempo tenían una profundidad muy valiosa. Bueno, cuando yo lo leo, sin embargo, lo comparto con otra persona y esta persona lo empieza a leer y dice que sí estaba bien, pero no le había causado ningún impacto. O sea, en ese momento no le sirvió ese tipo de lectura. Igualmente yo ahora, por ejemplo, leer a Jorge Bucay, ver esos análisis que está haciendo de algunos fragmentos de la Biblia, de su percepción, de su opinión o de la opinión que incluso incluye de algunos otros autores sobre esos textos específicos y tan conocidos para nosotros como lo que es la orden de Dios a decirle a Eva y a Adán que pueden comer de todos los frutos excepto de un árbol en específico, que es el árbol de la sabiduría y el conocimiento, que de ese no pueden comer. Bueno, pues las diferentes acepciones, pero finalmente su sentir, ¿cuál es su sentir? Tú como lector, ¿cómo lo puedes percibir? ¿Cómo lo sientes? Digo, si hablamos con personas que son escépticas, personas que no lo perciben desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de fe y de confianza, pues bueno, cada quien va a tener una opinión diferente. Jorge Bucay da una opinión y a través de todo eso que nos enseña y todos esos puntos específicos donde nos hace el análisis de estos fragmentos, pues nosotros podemos tener y ejecutar nuestra propia opinión. Y tenemos aquí el génesis individual y social de la sabiduría. Dice, finalmente, detrás de la administración de algunos, solo aparece un culto reconocimiento de que uno piensa como ellos. Ambrose Bierce. El sabio no sabe todo lo que sabe. Vean aquí qué opinión está dando Jorge Bucay tan profunda. Y bueno, todo lo que nos dice, del ignorante al buscador de un cambio de actitud, una decisión. Del buscador al conocedor hay una evolución, un trabajo. Ambos son espacios conquistados por cada individuo por sí mismo. El tercer cambio, del conocedor al sabio, solamente es posible si se lleva a cabo una transformación profunda. Debe haber una revolución. Bien, pues entonces aquí vean los diferentes aspectos y cómo nos los maneja Jorge Bucay. Y todos los textos. Es que hay unos textos de verdad que a mí me encantaría muchísimo podérselos compartir, en donde nos está ejemplificando a través de estos pequeños ejercicios que nos hace, ya sean fábulas o cuentos, que nos hace internarnos precisamente en eso que él quiere explicarnos. Maestros y discípulos. Bueno, lo estoy pasando de una forma rápida porque muchos de estos aspectos, bueno, ya lo hemos estado viendo, y lo más valioso es que ustedes se interesen para que vayan viendo a través de estos subtítulos lo que nos está ofreciendo Jorge Bucay en este libro, donde nos está dando ejemplos que son muy válidos y como qué es lo que podemos tomar. Al final, pues es la decisión. Y vamos a hablar tantito sobre eso. Dice, los sabios molestos, todo crecimiento es doloroso, todo saber comienza en la confusión.
todo despertar es arriesgado. Tzu soñó una noche que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era Tzu y había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu. Vean, esta es parte de esa confusión. Bueno, si no lo hemos comentado en algún otro momento, podemos decir ahora que el cerebro no reconoce entre la realidad y el sueño. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un sueño bastante intenso, que percibimos toda esa emoción y toda esa alegría de un sueño fantástico, de estar en un lugar que ni siquiera hemos pisado, que no conocemos, pero que lo vivimos al máximo? Nuestro cerebro lo reconoce como si efectivamente estuviéramos ahí. Entonces, a través de este ejercicio, fíjense bien, a través de este ejercicio en el que es la manera que nosotros podemos aprovechar para poder gobernar nuestra mente, porque no reconoce entre la realidad y el sueño. Entonces, si nosotros de una forma dirigida, nosotros soñamos y lo dibujamos en nuestra mente con todos esos detalles específicos, la mente no sabe diferenciar si fue un sueño o fue una realidad. Y así es como efectivamente nosotros, a través, los que tengan ya conocimiento y han visto la ley de atracción y han tenido mayor contacto con todas las leyes universales, bueno, sabrán que a través de la oración y la meditación precisamente es donde nosotros nos internamos en la mente para poder llegar a ese nivel superior de nosotros mismos y poder guiar, diseñar todo eso que nosotros soñamos. Allí es donde nosotros vamos a ejecutar ese paraíso que está aquí, antes de que acabe nuestra vida. Y bien, bueno, pues esto cada vez viene más enriquecido. Esto que les estoy comentando ya es de la parte final de este libro, en donde efectivamente vamos a ver pues toda esa trayectoria que yo les he compartido como un resumen, como una opinión nada más, porque lo más valioso sería que ustedes tomaran la determinación y lo leyeran, que despertara esa inquietud de poderse internar en sus letras, de ver en esos ejemplos con los cuentos, con la forma que Jorge Bucay nos va introduciendo y nos va llevando de la mano para hacer comprensible aquello que ignoramos, y que eso lo hace sumamente atractivo y fácil, pero que no lo leamos nada más el cuento como el cuento que yo les leí de aquí, o como el otro que les compartí también la semana pasada, el miércoles les vuelvo a compartir ahora otro cuento que espero que lo escuchen, pero no nada más se queden con lo que escuchen, sino que lo analicen, que analicen todas esas partes. En el cuento que les conté de La luz de tus ojos, en ese cuento, si se pudieron dar cuenta, como un ser que es amado, deseado desde mucho antes de nacer, y que por azares del destino, en el momento preciso de su nacimiento, se ve afectado de su vista, y su mamá viene a ser la luz de sus ojos por ese amor tan grande que tiene por él, y le enseña a amar este mundo y esta vida tal y cual es, y verdaderamente lo logra. ¿Cuántas personas hay que verdaderamente lo logran? Y vean la manera, ella a lo mejor sin saberlo, pero con todo ese amor que tenía, pues ella le enseña lo que está a su alcance, como ella cree que lo puede ver. Y bueno, eso es parte un poquito del análisis de ese cuento. El día de mañana, el día miércoles, les voy a contar, si ustedes me lo permiten, les voy a transmitir otro cuento para que, si ustedes gustan seguirnos, compartir toda esta información para hacerla enriquecida, que nos manden sus opiniones, no nada más que
que tengan la oportunidad de escucharlo, sino que nos manden su opinión. Asimismo, ¿ya leíste este libro? ¿No lo has leído? Si ya lo leíste, compárteme tu opinión. ¿Tú qué observaste? ¿Qué detalles faltaron que yo les compartiera a ustedes y que fueron importantes? Al final del libro, yo lo que rescato de las propuestas que hace Jorge Bucay en este libro es la decisión, que todo data de la decisión que cada persona tome en su momento para crecer, para generar ese cambio, para buscar esa paz interna, para descubrirse, para reconocerse, para saber los alcances que tiene, para sumar, para dar, para compartir. O sea, es una decisión. Eso es pues la parte medular de este libro, de decir, tomar la decisión de generar ese cambio, de descubrirte, porque cada ser, cada persona tiene en sí mismo pues algo grandioso que dar y que ofrecer. Y aquí los estamos esperando. A través de sus comentarios, a través de sus participaciones, nosotros podemos conocerlos a ustedes también, y créanme lo que eso enriquece muchísimo. Yo les estoy compartiendo todo lo que emocionalmente me llega, y quiero que cada quien tome su parte, porque todo ese trabajo que realizo es con muchísimo cariño, pensando en ti, que me estás escuchando, que me estás viendo del otro lado, y que es efectivo, que espero que vayas experimentando, que no me creas nada de lo que te estoy diciendo, sino que lo compruebes tú mismo. Y entonces les voy a compartir el cuento, espero que les guste, que me manden sus opiniones, se las voy a pasar en directo. Entonces, bueno, pues el día miércoles nos estaríamos viendo por aquí alrededor de las 3 de la tarde, para que yo les esté compartiendo ese cuento tan hermoso que me gustaría que todos ustedes tuvieran conocimiento. Por el día de hoy con esto acabamos el libro de Jorge Bucay. ¿Hay algún título que tú quieras que analicemos, que te ha impactado? Adelante, compártenlo, para que nosotros, aunque la veas esta transmisión después diferida, de todos modos maneja tu mensaje. Vamos a darle las gracias a Rafael Lima, que nos permite este espacio para poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias aquí desde el programa El Placer de Leer. Valeria Prieto pues les da las gracias, les desea que este inicio de semana sea maravilloso, sea muy productivo, pero también que tomen la decisión. Decídete aquí y ahora a hacer un cambio en ti. Te lo mereces, en verdad. Mereces conocer esa grandeza interior que tienes. Yo les agradezco que tengan una tarde maravillosa de lunes, pero si no es maravillosa, por favor ustedes háganla fantástica. Muchísimas gracias.